Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Hola, buenas noches a todas las personas, a los suscriptores, a los seguidores de Factores de Poder. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás, brother? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a la audiencia de Factores de Poder. Un placer nuevamente estar con ustedes, compartir espacio aquí contigo, Eduardo, para dirimir lo que viene ocurriendo desde la semana pasada, bueno, y de antes de la semana pasada, a nivel internacional y a nivel nacional. Es tipo bola de nieve. Además que todo parece mentira, pero lo hemos comentado tú y yo varias veces. El tema de Venezuela, de lo que es la política, cómo se ha llevado la política internacional en los años del chavismo, de verdad, mira, en algunos años se estudiará, así como actualmente se estudia al nazismo, porque o sea, es de verdad impresionante todas las ramificaciones a nivel mundial. No hay espacio en algún continente donde Venezuela no tenga relación, o donde la dictadura venezolana no tenga relación. Por eso hoy vamos a meternos también de lleno con el tema de Israel y las complicaciones, cómo esto también llega a Venezuela. Veremos cuáles serán las consecuencias. Veremos si esto tira hacia algo positivo o negativo. Por acá solamente podemos proyectar. Como siempre, antes de empezar, Luis, queremos desarrollar un tema que no por esto es menos importante, y es la huelga de hambre que iniciaron ayer los sargentos de la causa de lo que se llamó los paracaidistas, que eran relacionados con la causa del general Baduel. El sargento Montero, el sargento Peña y el sargento Bermúdez. De esta causa, ellos están mostrando desde el día de ayer por retraso procesal, manifestaron además muy formalmente al general de servicios penitenciarios que iniciaban una huelga de hambre por tener más de 6 años detenidos sin un proceso de juicio. Adicional a eso, o ellos se suman a los sargentos de la Guardia Nacional de la causa de Cotiza, que ya tienen una semana en huelga de hambre. Esto es algo que también espero que nos den unos minutos al final del segmento para recordarlo, porque los retrasos procesales, sobre todo en las causas políticas y sobre todo en la causa de militares, es que es desastroso y está llevando a soluciones extremas o a opciones extremas a nuestros militares presos políticos, objetores de conciencia. Pero bueno, para entrar también en el tema, Luis, y vemos si nos quedan unos minutos para que tú nos complementes al final del segmento. Entramos a lo de Israel, que yo lo titulaba o lo comentábamos como guerra total, Luis. Sí, es la escalada que viene, es la escalada que viene con respecto al tema Israel-Palestina. No nos vamos a meter en la etimología del conflicto, motivado a que tendríamos que irnos, vuelvo y repito, hacia la época de la Biblia, los hijos de Abraham, Isaac, Ismael, y todo esto lo que conlleva, pero no es ahí donde nosotros queremos entrar. Nosotros queremos entrar en cómo ha escalado esta situación, que si bien es cierto, Palestina está dividida en dos: la que está en Cisjordania, que es el Estado palestino, que incluso tiene embajadas en Israel y se reconocen ambos como Estado, e incluso ellos dirimen esa división territorial a nivel político, a nivel diplomático, como lo hace Venezuela con la Guyana, tal cual. Y está la parte que está en la Franja de Gaza, que está dominada por Hamas. Entonces, el que Hamas invoque todas estas acciones, o que ellos han parado en la lucha palestina,
haga todas estas acciones no quiere decir que ellos representen el Estado de Palestina. El Estado palestino condena estas acciones por parte de la organización terrorista de Hamas y la comunidad internacional como tal también la condena. La comunidad internacional va a condenar la violencia venga de donde venga. ¿Qué ocurre? Que la escalada ha venido de manera alarmante, de manera preocupante, a nivel de que el otro grupo terrorista, Hezbollah, que está en el Líbano, y también es auspiciado por Irán, y también es un amigo íntimo de lo que es el chavismo, pues amenazó a los países que apoyan a Israel que cualquiera que interviniera en este conflicto pues iba a ser objeto también de atentados y de acciones por parte de ellos. Sí, Irán, Luis, está, bueno, ya lo hemos ido viendo, quiere como agarrar el estandarte, quiere como, bueno, a lo mejor desde un principio lo ha llevado, pero públicamente o internacionalmente, ellos están, es lo que yo veo, intentando como que me voy a hacer del orden de la pandilla y voy a poner entonces yo, a presentarme como el líder de esta lucha, ¿no? Que no sé cómo lograrán justificar. Pues el de que decapiten niños, por ejemplo. Tú lo decías muy bien, venga de donde venga, la violencia siempre tiene que ser juzgada y tiene que ser, además... Pero fíjate algo, Eduardo, hay algo importante que nosotros hemos pasado, o nosotros no, la comunidad internacional pasó desapercibida, y es la invasión silenciosa que ha venido haciendo el Estado Islámico en las ramificaciones que sean, porque como tú bien lo dices, el chavismo ha tenido ramificaciones a nivel mundial y también el islamismo ha tenido ramificaciones a nivel mundial. Y ojo, no quiero entrar en la condena del Estado Islámico como tal o la religión islámica como tal, sino en los grupos terroristas. Los grupos terroristas han sabido infiltrarse en muchos estados o en muchos países amparados en lo que es la migración. En el 2017 salió un funcionario, creo que era embajador de Irak o algo, él era consejero, yo te lo iba a comentar, él era consejero de la Embajada de Venezuela en Irak, Misael López, que de hecho ayer salió por allí un videito de él, no sé si lo grabó el fin de semana o si es grabado de hace un mes, la cuestión es que ayer empezó a correr. Bueno, esa denuncia que él hizo en el 2017, él denunciaba, vuelvo y repito, que Venezuela emitía desde partidas de nacimiento hasta pasaportes y visados a personal de Hezbollah y personal de Hamas para hacerlos pasar por venezolanos. Es decir, en el mundo hay personas transitando con el pasaporte venezolano siendo miembros de Hamas o siendo miembros de Hezbollah, incluso del Estado Islámico o yihadistas y pues todo este grupo englomerado terrorista que existe en el Medio Oriente. ¿Qué ocurre? Que hace unos 10 años, 12 años atrás, Venezuela era uno de los países que tenía el pasaporte más fuerte en el mundo. Todavía, a pesar de que le han volado a algunos, sigue aún siendo un pasaporte. Claro, Venezuela podía entrar creo que a 140, 130 y pico, 130 y algo países sin necesidad de visado. O sea, usted nada más presentaba su pasaporte y usted podía entrar. Y no solamente Venezuela. Yo creo que los estados han fallado en emitir regulaciones para la migración. Porque es verdad que está este tratado de derechos humanos de que tienes que recibir a las personas que vengan de un país en conflicto o un país en un estado que no le provee a sus ciudadanos un futuro, pero tú tienes que saber quién te está entrando. Hay una migración abismal y en descontrolada en el territorio europeo y aquí en los Estados Unidos también. Y aquí en Latinoamérica, y con la excusa además cultural, ¿no? Que además en Estados Unidos lo que fue el FBI y bueno, organismos de inteligencia, ya no la CIA, porque la CIA, bueno, igual ellos operan en suelo también en temas internos. Ellos se dieron cuenta que en las mezquitas, en muchas mezquitas, no en todas, obviamente, pero en muchas mezquitas eran centros de planificación para ataques terroristas o desarrollo de células terroristas. Y hay que hablar un poco de Margarita también, lo que está ocurriendo en Margarita. Y es que a eso voy. Ellos imponen su religión en los países donde ellos están prestados. O sea, ellos no se acostumbran o ellos no se adaptan a la sociedad y religiones de la sociedad a la que ellos están yendo, sino que ellos imponen sus mismas religiones y sus mismas
su mismo principio. O las costumbres en una sociedad. En Francia por lo menos ha habido mucho choque, o en países como Bélgica, como Holanda, porque entonces ellos, no, estamos generalizando, y no se debe generalizar, pero hablan los teólogos de que las religiones tienen tres aberraciones, y sea cual sea la religión, si cuenta, así sea con una de estas tres aberraciones, de acuerdo a lo que es la teología, pues mira, ya eso va a tener resultados negativos. Y una, además del fundamentalismo, está el costumbrismo y el fanatismo. Y estos grupos son, pues, grupos repito, puede ser de cualquier religión. En este momento estamos hablando de los grupos fundamentalistas, fanáticos y costumbristas de la religión musulmana. Y aclaro, no tenemos nada. Yo tengo muchos amigos que son musulmanes, pero estos núcleos, estas células extremistas, han venido causando, y eso no es secreto para nadie, muchísimos problemas. Y bueno, además que han aupado a células terroristas, que no todo el pueblo palestino lo apoya, además se han desprendido, muchos. Es que claro, fíjate, ahí ayer hubo un atentado en Bélgica, incluso suspendieron un partido a mitad de juego de las eliminatorias de la Eurocopa entre Bélgica y Suiza, porque uno de los miembros que se identifica como miembro del Estado Islámico o yihadista, dijo, bueno, mira, nosotros vivimos y morimos por nuestra religión. Y es que Hamas hizo un llamado la semana pasada al Día de la Ira, y por eso en estados como Nueva York, Chicago, no recuerdo, creo que California, la seguridad aumentó, motivado a que, bueno, ellos llamaron. Y en Alemania, en Francia, hubo puertas en las cuales marcaron de donde vivían judíos. En el Museo del Louvre hubo también una alarma el fin de semana, tuvieron que desalojar porque supuestamente había una carta, algo así. Pero bueno, Luis, lo que tú siempre dices, nosotros si intentamos adentrarnos, o así sea rasgar superficialmente, lo que es el tema del conflicto de Israel y Palestina, o árabe-israelí, pues nada, es muy complejo, y necesitaríamos además de muchísimos expertos. A mí lo que me gustaría hoy es ver lo que yo hablaba del concepto de guerra total. Entiéndase guerra total como cuando pues dos países, en este caso beligerantes, o dos estados beligerantes, usan todos sus recursos para intentar, pues, o solucionar o acabar con la guerra. Ya tenemos un ejemplo de guerra total en Rusia y en Ucrania, dos estados totalmente enfocados en un conflicto. Y yo creo que desgraciadamente, pues en Medio Oriente parece que vamos a lo mismo. Y esto va a tener, y está teniendo ya, repercusiones en el hemisferio, específicamente en Venezuela. Ven los acercamientos, y ayer ya creo que lo hicieron oficial, lo que son las negociaciones de Estados Unidos con el régimen para suavizar. Hay que ver qué engloba lo que es suavizar, lo que son las sanciones petroleras. Y es lógico, en Irán está el estrecho de Hormuz, y yo me imagino que tú recuerdas todas las conversaciones que teníamos con Vasco da Costa, que en paz descanse, sobre lo que era el estrecho de Hormuz. Había un escritor que decía, el aleteo de una mariposa en el estrecho de Hormuz hace que se tambalee el mundo entero, porque por allí pasa el 80% del crudo, del petróleo a nivel mundial. Si Irán cumple con sus amenazas y pues cierra este estrecho, que además es controlado por la Guardia Revolucionaria de Irán, primero el precio del crudo se irá al cielo. Y en Venezuela, yo me imagino que Estados Unidos tendrá dos opciones: o busca acercamientos fraternos, que a mí no me gustarían, en criollo yo digo, se bajarían los pantalones con el régimen, o, bueno, mira, ellos están hablando ahora de, bueno, vamos a negociar, pero que haya unas elecciones con veedores, unas elecciones transparentes. En dictadura nunca las habrá. No sé si se van a apalancar en este tema de María Corina, en la figura de María Corina, que ya para mí no está entre mis figuras favoritas. De hecho, yo no tengo figuras en una Venezuela donde hay una dictadura, una narcodictadura. Nunca puede ser opción, después de tantos años de dolor y de sangre, lo que son elecciones. Pero ahora, porque yo no tenía claro, por lo menos yo no tenía claro cuál era el objetivo o el destino de María Corina. Yo juraba, bueno, nada, hacerse de liderazgo para captar la atención internacional. Pero ahora con esta sociedad, este pacto con una banda criminal como es Voluntad Popular, pues mira, realmente yo me abro. Pero volviendo al tema, no sé si entonces será, pues, esa la intención de Estados Unidos, Luis. Bueno, fíjate algo, Eduardo. Estados Unidos no necesita el petróleo ni de Venezuela ni de nadie. Con sus reservas
petroleras, con sus reservas de petróleo, les da para subsistir muchísimos años. Pero eso es nosotros, eso es Eduardo Figueroa y Luis Lugo pensando como venezolanos. Si el presidente de los Estados Unidos, llámese Joe Biden, llámese Donald Trump, llámese quien sea, se sienta en la Casa Blanca y dice, bueno, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros como Estado norteamericano, como Estado ¿sabes? Independiente de los problemas externos? Pues yo voy a apostar al diálogo con el dictador. Yo voy a apostar porque ya lo ha hecho. Ya ha negociado con Irán, ya ha negociado con Cuba, ha negociado, o sea, con Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, o sea, hay muchos antecedentes. Exacto, hay muchos antecedentes. Entonces, lo que se vislumbra en este panorama es que sí, efectivamente, va a haber o existe ya un acercamiento entre el Estado norteamericano y el régimen de Nicolás Maduro. Esto, obviamente, a nosotros nos desalienta un poco porque tú dices, oye, realmente se ha atornillado más el chavismo y se ha menospreciado o se ha... ¿cómo se dice? Yo creo que es eso, menospreciado y subvalorado. Sí, no, pero yo hablo de Nicolás Maduro, mucho, incluso en estos días él se equivoca diciendo, no, que el Imperio Español fue que crucificó a Jesucristo y todo esto, y eso es como que, ¿sabes? Parte del show, parte La del comidilla, show pero él no se equivoca, ¿sabes? Él claro, lo hace a eso voy. Muchos lo tildan, no, que eso es un burro que... Mi hermano, lamentablemente el chavismo ha movido las fichas de manera magistral para seguir atornillado y lamentablemente quienes tienen que hacer la contraparte, que es la posición política en Venezuela, no existe. No existe una posición política en Venezuela, no existe una posición que diga yo me le paro enfrente a esta gente. Lo que representaba la diferencia en la política venezolana era María Corina Machado. Y al darle la mano a este delincuente, que este delincuente le suba la mano, que este señor que se fue un prostíbulo, mientras que en Venezuela se sufría, y que además era representante, él como diputado era representante del pueblo venezolano en una actividad de interés además humanitario. A eso lo dicen varias personas, entonces, pero tenemos corta memoria. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué valores puede representar ese señor para que María Corina no necesitaba que ese señor se adheriera a ella o ella adherirse a él o él levantarle la mano? No la necesitaba. Lamentablemente ella, como bien lo dijo en el enunciado de ayer, Patricia, se hizo un harakiri. Y ojo, yo de verdad que siempre había condenado y siempre había juzgado desde mi perspectiva, obviamente, lo que son las elecciones en Venezuela, porque eso es legitimar más al chavismo. Fíjese algo, el venezolano ya siente las consecuencias de este tipo de acciones. Aquí en Estados Unidos comenzaron a deportar gente a Venezuela, en Islandia le quitaron ya el permiso de trabajo. Personas en Islandia. Se ha ido disminuyendo esa retórica de que es que Venezuela está mal, Venezuela está bien ahora. Eso es mentira porque usted se va a un hospital en Venezuela, usted se va a una bomba de gasolina en Venezuela y usted va a encontrar colas en las bombas de gasolina. A una casa, Luis, a ver qué almuerzan los venezolanos promedio. Exactamente. Entonces, lo que se vislumbra en el panorama es más atornillamiento del régimen chavista, más atornillamiento de esta cúpula criminal. Sí, Luis, yo te iba a decir que a mí más que me preocupa más el tema de la relación actual o el poder, porque realmente se le está dando poder a Leopoldo López y al Partido Voluntad Popular, que es un partido unipersonal. Hace poco me daba risa porque apareció una noticia del Chigüire Bipolares. Leopoldo da una conferencia de las autocracias. Después de Chávez, el autócrata totalitario más grande que ha tenido el país se llama Leopoldo López. Pero bueno, muy aparte de eso, Luis, me preocupa más esa relación porque con Estados Unidos, tú teniendo una oposición política que realmente desarrolle la política como ciencia de bienestar social, tú dices, bueno, se puede utilizar este apoyo en beneficio de la democratización del país y se pueden hacer jugadas. Pero Leopoldo López, por hablar ahora de él, ¿no? Porque es además lo que está en el tapete con esta verbena bailable, como yo le digo, que se hizo el viernes entre Voluntad Popular y Vente Venezuela. Leopoldo López se ha caracterizado por ser una viuda negra, es decir, yo uso, ¿verdad? Y desecho. Entonces,
¿qué garantía? Además que lo ha hecho mucho. Julio Borges también lo ha hecho. Manuel Rosales también lo ha hecho. La siguiente jugada. Si yo veo que el escenario político de Venezuela no me favorece a mí, así favorezca al pueblo venezolano, así favorezca a una transición democrática, pero si no me favorece a mí como figura mesiánica, yo voy a hacer todo lo posible por dinamitar esas acciones hasta que en un futuro, después de tantos muertos, después de tantos eh, movilizados de Venezuela a otros países, pues no importa que haya millones, pero yo espero unos años más hasta que yo pueda de alguna u otra manera colarme nuevamente. Y es lo que puede pasar con María Corina. Como dices tú, no le hacía falta y no sé por qué lo hizo. La egolatría, Eduardo, la egolatría lamentablemente Pues, ha llevado a que Venezuela esté donde está hoy en día, porque sí han existido movimientos, sí han existido situaciones para poder salir y se ha acorralado al régimen, pero la egolatría no ha dejado de que se materialicen esas metas, porque quieren ser los protagonistas de los libros de historia, quieren ser los protagonistas en las Naciones Unidas, en los premios Nobel, ¿sabes? Quieren ser el Mesías, como tú mismo lo quieren ser importantes, pero no útiles. Mira, de aquí a una semana, yo creo que ya tendremos un poco más claro el tablero de cuál va a ser la actitud de Estados Unidos y ya veremos por dónde se va a ir metiendo este bloquecito opositor, como dicen. Ahora, pues más falsario. Yo respeto mucho a María Corina, de verdad, pero mira, lamento mucho porque hasta aquí no la puedo seguir. Yo le dije en su momento, acá mismo en la ciudad de Oviedo, en España, a Antonio Ledesma, le dije: Antonio, ¿qué garantía se tiene de que María Corina, cuando acumule poder, que el poder pues se lo da el apoyo ciudadano, mira, no va a cometer los mismos errores que otros? Entonces le daba el ejemplo. Yo siempre cito esta frase del ex Luthor: la mayor mentira de la humanidad es que en el poder puede haber inocencia. Y yo creo que, bueno, a lo mejor embebida de poder, o a lo mejor también por ofertas muy bonitas de Leopoldo López, que repito, es una viuda negra, pues se vio empujada a esto. Pero lo que sí es cierto es que confluyó todo en un momento donde pues la política internacional regirá directamente qué va a ocurrir en el futuro inmediato en Venezuela. Por las elecciones, pues no sabemos por dónde saltará la liebre, Luis. Mira, complementa un poco lo de los paracaidistas y lo de los sargentos de cotiza, claro, antes de despedirnos, que creo que nos da chance hoy. Ya veremos dónde desemboca estas primarias que supuestamente son este fin de semana, y bueno, ya veremos cómo termina de desarrollarse este panorama. Sí, bueno, Eduardo, mira, lo de los sargentos de cotiza y los sargentos de la causa que me llamaba paracaidistas, que estaban asociados con Baduel, realmente son una sanción ejemplarizante para el resto de los miembros de la Fuerza Armada, para demostrarle qué es lo que son capaces como régimen de hacerle a los disidentes dentro de la Fuerza Armada. Yo te comentaba con respecto a la película de Simón, que lamentablemente no he podido ver porque en mi ciudad todavía no la han puesto, pero estoy anhelando poderla ver. Oye, que todo el mundo estaba pendiente, no, que la van a prohibir en Venezuela, no, al régimen le conviene que se proyecte en Venezuela, porque es una forma de demostrarle al ciudadano de lo que ellos son capaces de hacerle, y no me tergiversen el mensaje. Para mí la película de Simón es excelente, es una forma extraordinaria de demostrar qué es lo que hace el régimen venezolano a sus ciudadanos, pero ellos se apalancan en estas proyecciones para demostrarle a los ciudadanos que van a los cines, que van y ven en las pantallas, que somos capaces de hacerlo ustedes si se oponen a nosotros. Entonces ellos agarran esto, y por eso es que no la mandan al Oscar, porque no quieren que la premien, pero sí la proyectan en Venezuela para que vean de lo que son capaces. Entonces eso ocurre con el sistema judicial venezolano con respecto a los prisioneros políticos. Bueno, esta es nuestra forma de demostrarle a la disidencia que nosotros somos capaces de hacer lo que sea. Y pues bueno, estos muchachos se han declarado en huelga de hambre desde ayer, y los de Sargento de Cotiza ya tienen una semana. Ojalá de verdad que estas acciones los lleven a las metas, los lleven a los que se han propuesto, que es que lo atiendan. Realmente quieren es que los atiendan, porque los muchachos de los paracaidistas por lo menos tienen más de 6 años y ni siquiera han comenzado ni siquiera la fase de proceso. Exactamente. Entonces, que los atiendan. Ya ellos, al declararse culpables, si se declaran culpables, ya salen en libertad, pero es la forma maquiavélica de cómo el régimen venezolano mantiene oprimido
aún estando en la cárcel, a sus disidentes. Yo espero de verdad que esto, bueno, desde aquí nuestra solidaridad con ellos, con sus familias, además que son hombres de valores con los cuales nosotros compartimos en la cárcel y no los debilite físicamente. Yo a los que puedo por medio de sus familiares, lo que les digo es pónganse un límite y bueno, esperemos que lo que ellos están solicitando se cumpla. Nos vemos la semana que viene, Luis, un placer nuevamente estar con ustedes, compartir, poder comunicar y bueno, nos mantenemos de este lado de la cámara. Buenas noches. Siempre un placer, Eduardo. Que tengan buenas noches, audiencia de Factores de Poder.